Hola, mi nombre es Sandra Torrealba y hoy les hablaré sobre el texto y la textualidad. ¿Qué es el texto? El texto es una secuencia de palabras y frases que se utilizan para comunicar un mensaje o información. Puede ser escrito u oral y se utiliza en diferentes contextos como la literatura, la comunicación empresarial, la educación, entre otros. El texto puede ser informativo, persuasivo, descriptivo, narrativo, entre otros tipos, y su estructura y contenido varían según su propósito y audiencia. ¿Qué es la textualidad? La textualidad es un conjunto de normas y características que se utilizan para evaluar la calidad de un texto y para asegurar que cumpla con su propósito comunicativo. La textualidad se refiere a la capacidad de un texto para ser coherente, cohesivo, adecuado, intencional, informativo, situacional e intertextual. La textualidad es importante porque permite que el texto cumpla con su propósito comunicativo de manera efectiva y que tenga un impacto efectivo en la audiencia a la que va dirigido. Un texto que cumple con las normas de la textualidad es aquel que utiliza un lenguaje claro y preciso, que presenta las ideas de manera ordenada y secuencial, que se adapta al contexto y a la audiencia y que establece una relación con otros textos o contextos culturales. Normas de la textualidad. Las normas de la textualidad son un conjunto de reglas que se deben seguir para producir un texto coherente, cohesivo y bien estructurado. Estas normas son: la coherencia. Es una de las normas de la textualidad que se refiere a la relación lógica y coherente entre las ideas y los conceptos que se presentan en un texto. Un texto coherente es aquel que tiene sentido y está organizado de manera lógica, de tal forma que las ideas se relacionen entre sí y se presentan de manera clara y ordenada. Para lograr la coherencia en un texto, es importante que las ideas estén relacionadas entre sí y que se presenten de manera secuencial y ordenada. Además, es importante que el texto tenga una estructura clara y que se utilicen conectores y palabras que permitan la transición entre las ideas. La coherencia es fundamental para el mensaje que se quiere transmitir sea entendido de manera efectiva por el lector o receptor del texto. La cohesión es otra de las normas de la textualidad y se refiere a la relación entre las palabras, frases y oraciones que se utilizan en un texto para que éste tenga sentido y esté bien estructurado. La cohesión se logra mediante el uso de conectores, pronombres, repeticiones, sustituciones y otros recursos lingüísticos que permiten que las ideas se relacionen entre sí y se presenten de manera clara y ordenada. La cohesión es importante porque permite que el texto tenga una estructura clara y coherente, y que las ideas se presenten de manera secuencial y ordenada. Además, la cohesión permite que el lector o receptor del texto pueda entender el mensaje de manera efectiva, ya que los recursos lingüísticos utilizados facilitan la comprensión del texto. La adecuación se refiere a la capacidad de un texto para adaptarse al contexto y a la audiencia a la que va dirigido. Un texto adecuado es aquel que utiliza un lenguaje y un estilo apropiado para el contexto en el que se produce y para la audiencia a la que va dirigido. Para lograr la adecuación en un texto, es importante tener en cuenta el propósito del texto, el contexto en el que se produce y la audiencia a la que va dirigido. Por ejemplo, un texto académico debe utilizar un lenguaje formal y técnico, mientras que un texto publicitario debe utilizar un lenguaje persuasivo y atractivo para el público objetivo. La adecuación es importante porque permite que el texto sea efectivo en un propósito comunicativo y que el mensaje sea entendido de manera efectiva por la audiencia a la que va dirigido. Un texto adecuado es aquel que se adapta al contexto y a la audiencia y que utiliza un lenguaje y un estilo apropiado para lograr su propósito comunicativo. La intencionalidad se refiere al propósito e intención que tiene el autor al escribir un texto. La intencionalidad se relaciona con el objetivo que se quiere lograr con el texto, ya sea informar, persuadir, entretener, entre otros. Para lograr la intencionalidad en un texto es importante tener claro el propósito que se quiere lograr y utilizar un lenguaje y un estilo apropiado para lograr ese objetivo. Por ejemplo, un texto informativo debe utilizar un lenguaje claro y objetivo, mientras que un texto persuasivo debe utilizar un lenguaje persuasivo y convincente. La intencionalidad es importante porque permite que el texto tenga un propósito claro y definido, y que el autor pueda lograr su objetivo comunicativo de manera efectiva.
Un texto con una intencionalidad clara es aquel que utiliza un lenguaje y un estilo apropiado para lograr su propósito comunicativo y que tiene un impacto efectivo en la audiencia a la que va dirigido. La información se refiere a la relevancia y veracidad de los datos y hechos que se presentan en un texto. Un texto informativo debe contener información relevante y verificable que permita al lector o receptor del texto entender el mensaje de manera efectiva. Para lograr la información en un texto, es importante que los datos y hechos presentados sean precisos, verificables y relevantes para el tema que se está tratando. Además, es importante que se utilicen fuentes confiables y que se cite la fuente de la información cuando sea necesario. La información es importante porque permite que el lector o receptor del texto pueda entender el mensaje de manera efectiva y pueda confiar en la veracidad de los datos y hechos presentados. Un texto con información relevante y verificable es aquel que tiene un impacto efectivo en la audiencia a la que va dirigido y que cumple con su propósito comunicativo. La situacionalidad es otra de las normas de la textualidad. Se refiere a la capacidad de un texto para adaptarse al contexto en el que se produce. Un texto situacional es aquel que se adapta al contexto en el que se produce y que utiliza un lenguaje y un estilo apropiado para ese contexto. Para lograr la situacionalidad en un texto, es importante tener en cuenta el contexto en el que se produce, como el lugar, el momento, la situación social, entre otros. Además, es importante utilizar un lenguaje y un estilo apropiado para ese contexto, de tal forma que el texto sea efectivo en su propósito comunicativo. La situacionalidad es importante porque permite que el texto sea efectivo en su propósito comunicativo y que tenga un impacto efectivo en la audiencia a la que va dirigido. Un texto situacional es aquel que se adapta al contexto en el que se produce y que utiliza un lenguaje y un estilo apropiado para ese contexto, lo que permite que el mensaje sea entendido de manera efectiva por la audiencia. La intertextualidad es otra de las normas de la textualidad y se refiere a la relación que existe entre un texto y otros textos o contextos culturales. La intertextualidad se da cuando un texto hace referencia a otros textos, ya sea de manera explícita o implícita, o cuando utiliza elementos culturales que son reconocidos por la audiencia. La intertextualidad puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, mediante citas, referencias, parodias, alusiones, entre otras. Además, la intertextualidad puede ser utilizada para reforzar el mensaje del texto, para establecer una conexión con otros textos o para crear un efecto de sentido. La intertextualidad es importante porque permite que el texto tenga una relación con otros textos o contextos culturales, lo que enriquece su significado y su impacto en la audiencia. Un texto que utiliza la intertextualidad de manera efectiva es aquel que establece una conexión con otros textos y que utiliza esta relación para lograr su propósito comunicativo. La eficiencia es otra de las normas de la textualidad y se refiere a la capacidad de un texto para lograr su propósito comunicativo de manera efectiva y con el menor número de palabras posible. Un texto eficiente es aquel que utiliza un lenguaje claro y conciso y que presenta las ideas de manera ordenada y secuencial. Para lograr la eficiencia en un texto es importante utilizar un lenguaje claro y preciso y evitar el uso de palabras innecesarias o redundantes. Además, es importante presentar las ideas de manera ordenada y secuencial, de tal forma que el mensaje sea entendido de manera efectiva por la audiencia. En conclusión, el texto y la textualidad son elementos fundamentales en la comunicación escrita. La textualidad se refiere a un conjunto de normas y características que se utilizan para evaluar la calidad de un texto y para asegurar que cumpla con su propósito comunicativo. Los principios regulativos de la textualidad, como la coherencia, la cohesión, la adecuación, la intencionalidad, la información, la situacionalidad y la intertextualidad, son esenciales para lograr un texto efectivo y de calidad. Un texto que cumple con las normas en la textualidad es aquel que utiliza un lenguaje claro y preciso, que presenta las ideas de manera ordenada y secuencial, que se adapta al contexto y a la audiencia, y que establece una relación con otros textos o contextos culturales. La textualidad es importante porque permite que el texto cumpla con su propósito comunicativo de una manera efectiva y que tenga un impacto efectivo en la audiencia de la que va dirigido. Muchas gracias por su atención.